Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Castro. Eh, so- Gracias por la invitación que me ha hecho la Oficina de Protección de los Derechos de Niños de Cerrillo y específicamente la Red de Infanto Juvenil. Le agradezco su invitación. Por un problema personal, hoy día no puedo estar presente allá. Mi intención fue estar allá hoy día, pero un problema que tiene que ir del ámbito familiar no, no me permitió estar allá y bueno, le agradezco la invitación y un gusto. Ojalá la próxima vez pueda estar presente por allá. Mi nombre es Alejandro Castro, soy de formación trabajador social, me formé en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales. Tengo un magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos y un doctorado en sociología y me he dedicado a investigar temas relacionados con la salud mental. Soy docente del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado en pregrado y posgrado, y soy docente también de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, donde hago clases en el Magíster de Salud Pública y también en la formación en el programa de formación de psiquiatría de dicha universidad, a becados de psiquiatría y a residentes de psiquiatría, perdón, y también de la Universidad Mayor, también donde formamos psiquiatras en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Mayor. Em, a grandes rasgos, también soy comisionado de la de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental, la CONAPREM, del MinSal, que pertenece al MinSal, y trabajamos continuamente ahí con respecto a a la defensa de los derechos humanos de las personas que tienen problemas de salud mental, tanto adultos como personas infantos juveniles. Y pertenezco también, soy miembro fundador también de la Sociedad Chilena de Salud Mental Comunitaria, donde trabajo con mi perspectiva. Y eso es como contarles todo. Trabajé como trabajador social en el servicio de psiquiatría del Barro Luco por alrededor de 9 años. Fui trabajador social de hospital de día también, donde también tuve actividades clínicas, sociales, etcétera. Estuve a cargo de un equipo comunitario de psiquiatría en el Barro Luco y del hospital de día en algún momento, un par de años también. Eso, contarle un poco de mí. Mi experiencia en salud mental me ha llevado al mundo de la investigación. Actualmente estoy trabajando temas sobre la coerción psiquiátrica en la hospitalización psiquiátrica en Chile, y temas relacionados desde la perspectiva del usuario, la narrativa de usuario sobre el sufrimiento psíquico. Hoy día, el profesor Sea me ha invitado a participar con ustedes para hablar justamente del tema de la medicalización de la infancia, un tema bien interesante. Decirle varias cosas al respecto, específicamente con relación a al tema de la salud mental. Desde el año, aproximadamente desde el año 2008, cuando ingresa el primer GES, el GES de depresión y el GES de em, esquizofrenia, ha venido un aumento paulatino relacionado con la medicalización y el sobrediagnóstico en Chile. Eh, el año 2008, cuando comienza el financiamiento a la depresión severa y en sus tres niveles distintos, leve, moderada y severa, eh, Chile comienza a tener un aumento en las tasas de depresión que son bastante interesantes. Pasamos a ser de un país con rango normal en términos de depresión al segundo país del mundo diagnosticado con depresión, y que tiene que ver básicamente con que hubo un sobrediagnóstico con respecto a este tema. Muchos investigadores nos preguntamos qué fue lo que pasó, porque entre el año 2008 y 2013 fuimos el país latinoamericano en la OCDE, digamos, definido por la OCDE, con mayor tasa de depresión. Sin embargo, Norteamérica tenía menores tasas de depresión que nosotros, Europa tenía menos tasas de depresión que nosotros, y se empezó a revisar que justamente quienes diagnosticaban más sobre depresión eran atención primaria, y que tenía que ver con los efectos, digamos, de las metas que se instalaban. Recuerden que con la lógica de la autogestión, lo que se hizo es que las municipalidades o los gobiernos locales pedían metas para que FONASA ingresara más financiamiento. Yo puedo decir esto porque no trabajo en municipalidad, así que
Y esto tenía que ver básicamente con gasto público que se financiaba a través de diagnósticos que no eran, por ejemplo, en depresiones severas, depresiones leves, se diagnosticaban depresiones leves como por ejemplo un duelo o un rompimiento amoroso, entre otras cosas, y que cuando fuimos a revisar las fichas clínicas nos dábamos cuenta que empezaban a justificarse diagnósticos clínicos que no eran y que estaban asociados, digamos, a ciertas perspectivas justamente para el pago de FONASA. Esto es polémico lo que digo, pero bueno, como no trabajo en el sistema público, no puedo decirlo ahora. Y precisamente se empezaron a cambiar las lógicas también de detección de la depresión leve y se intentó regularizar eso. Y bueno, pasamos a las tasas normales, pero fue preocupante. Y eso significó también mayor aumento en el consumo de psicofármacos, mayor diagnóstico de depresión, etcétera. Entonces empezó a funcionar una red de sobrediagnóstico, una red de sobremedicalización también en la atención adulta y la atención de infanto-juvenil. Y esto es preocupante porque justamente el fenómeno de la sobremedicalización y el sobrediagnóstico está muy asociado precisamente porque hoy día lo que hay es una especie de salud mentalización de la vida cotidiana, específicamente en lo adulto, pero que afecta también el mundo de lo infanto-juvenil, yo le digo la niñez y la juventud, básicamente. Hay un dato muy interesante en algunos estudios que muestran, por ejemplo, las tasas de trastorno de déficit atencional en Francia y en Norteamérica. Y Francia, perdón, Norteamérica tiene unas tasas así algo del 68%, mientras Francia tiene un 3%. Y uno se pregunta por qué. Bueno, los norteamericanos tratan de diagnosticar todo finalmente y los franceses justamente tratan de reducir, digamos, estos sobrediagnósticos. La explicación de los franceses es que es un problema de crianza, la explicación de los norteamericanos es que es un problema neuroquímico. Es interesante cómo dos visiones se contraponen justamente para hablar este tema sobre la salud mental. Ahora bien, el tema sobre la salud mental en Chile y el mundo está muy asociado también a una distinción clave, específicamente en la infancia. El mundo de la psiquiatría adulta y el mundo de la psiquiatría infantil son dos cosas distintas, nunca han estado juntas y uno tiende a pensar que son disciplinas iguales. Em, Eso no ha sido así. De hecho, cuando nace la estrategia de salud mental del año 93, que el doctor Penyam y el doctor Minoletti impulsan en Chile, la psiquiatría infantil no está dentro de eso, el mundo al menos de la psiquiatría infantil, y eso significó también que se diera por osmosis que la psiquiatría infantil estuviera. Sin embargo, el Plan Nacional del 2020 ya lo dice, es importante que la psiquiatría infantil avance a un lugar, digamos, mucho más regularizado. Hubo intentos de eso, pero las formaciones de psiquiatría infantil, recuerden que no son iguales a las de adultos, pero no hubo una organización clara sobre eso. Eso llevó a que el 2020, el 2000, la psiquiatría adulta trabajara el tema del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria, donde se recomienda que lo infanto juvenil sea abordado desde una perspectiva también gubernamental, pero no se hizo. Y por lo tanto, eso tiene como consecuencias también que la red de organización, la red de dispositivos de salud mental infantil no haya sido creada de manera adecuada y que tenga que ver básicamente con impulsos de algunos estamentos hospitalarios o clínicos. Y bueno, se ha privatizado todo básicamente. Y el Plan Nacional del 2017 al 2025 ya plantea como una necesidad el problema de la salud mental infantil, y pero sin embargo esta red no está creada y por lo tanto tiene estas dificultades. Por lo tanto, por eso cuando uno trata de derivar a psiquiatría infantil o salud mental infantil o qué sé yo, o psicofármacos específicos para la infancia, no está creada esa red y nos encontramos con unos baches enormes. Y eso tiene que ver un poco también porque la psiquiatría infantil en Chile funciona además desde la lógica privada que desde lo público. No contemos aquí, por ejemplo, la psiquiatría relacionada con, digamos, con la tercera edad, entre otras cosas que son re interesantes también de ver, pero que no son efectos para esto. Bien, lo que les voy a presentar un poco es justamente una reflexión sobre la salud mental y la medicalización de la infancia, tanto en el mundo como en Chile. Y les voy a mostrar consideraciones generales. Me hubiera encantado estar allá para poder responder preguntas, qué sé yo, pero bueno, esto va a generar un debate probablemente bien interesante con respecto a este tema. Voy a detener mi video para que se vea mejor. Entonces, lo primero que hay que decir es que la medicalización de la infancia en salud mental eh, ha sido bien, bien, bien como, digamos, trabajada
digamos, por la UNICEF. O sea, la UNICEF está pensando esto también como un problema. Eh, entonces, de, de- entonces, de alguna forma, los datos epidemiológicos actuales sobre el diagnóstico psiquiátrico en Chile y el mundo son una alarma mundial a juzgar por su evolución. De acuerdo a las cifras de la UNICEF, en el estudio del 2021 del Estado Mundial de la Infancia, la salud mental de los niños y adolescentes y cuidadores de ellos en el siglo XXI, incluso antes del COVID, es bastante preocupante. De acuerdo a este organismo internacional o supranacional, se calcula que más de 1 de cada 7 adolescentes de entre 10 a 19 años sufre un trastorno mental diagnosticado en todo el mundo y casi 46.000 adolescentes se suicidan cada año. Una de las 5 principales causas de muerte para este grupo es algo que la prevalencia, digamos, chilena, de acuerdo al estudio sobre suicidio, que el informe que da el 2013, el MinSal, más o menos está en la misma causa. Creo que son alrededor del 11% en Chile, si no me equivoco. Esto recién lo vimos, hago clase en el Diplomado de Prevención del Suicidio de la Universidad San Sebastián y justamente estábamos revisando todos estos datos la semana pasada. Al mismo tiempo sigue habiendo grandes diferencias entre las necesidades relacionadas entre salud mental y financiamiento. Recuerden que como no hay un plan nacional de psiquiatría infantil o salud mental infantil, carece de financiamiento esto. La Estrategia Nacional del 2023 no tenía, por ser estrategia, un carácter financiamiento, por ejemplo, salvo que ya en el año 2000, creo que en el gobierno de Chile, si no me equivoco, comienza ya a financiarse la salud mental en Chile a partir del año 2000, ojo, y se ingresan recursos ya mucho más consistentes, equivalente al 5%. La estrategia de salud mental plantea que en esos años hay un 3,8% de gasto público en salud mental. Avanza al 2020 en un 5%, en el gobierno de Piñera cuando lo deja creo que quieren el 5,2%, casi 22 años, digamos, con ese financiamiento, y lo que hace Boric en un intento no muy esforzado para mi juicio, se aumenta el 6%, 6,3%. Para ser honesto, no hay una preocupación tan grande a pesar de que la salud se mide por la salud mental, algo que la OMS ya plantea, digamos, en su estudio. Y Chile sigue siendo o teniendo un bajo presupuesto, a pesar de que es alto en el mundo. Fíjense que alrededor del mundo los presupuestos gubernamentales son del 2%. Sin embargo, sigue siendo bajo, especialmente si uno empieza a ver las determinantes de la salud como principio fundamental para pensar la salud mental. La pandemia, de alguna forma, ha cobrado un alto precio en este tema y para la UNICEF el COVID y el confinamiento tuvo grandes consecuencias para la salud mental y el bienestar de los niños y jóvenes, y que hasta el día de hoy siguen siendo enormes, ¿no? Los intentos suicidas, la desregulación emocional entre niños, jóvenes, incluso jóvenes universitarios, sigue siendo preocupante hoy día. Ah, Algo que no veíamos muy seguido son los intentos suicidas dentro de las universidades, algo que he experimentado en carne propia y que las instituciones universitarias no están preparadas, digamos, para esto. Y yo me imagino que esto, en este ramo que tuvimos en el, en el diplomado, recuerdo que muchos trabajadores sociales y psicólogos que participan dentro de la red Mejor Niñez o dentro de los colegios planteaban que la desregulación emocional y los intentos suicidas son parte fundamental y son casi de características importantes dentro de los establecimientos escolares. Bueno, según uno de los primeros resultados de la encuesta internacional realizada por la UNICEF y Gallup, que es una institución anexa que trabaja con UNICEF entre niños de 21 países, dice que un promedio de 1 de cada 5 jóvenes entre 15 y 24 años encuestados dijo que a menudo se sentía deprimido o tiene poco interés en realizar algún tipo de actividad. Y según los últimos datos disponibles de la UNICEF, al menos 1 de cada 7 niños se ha visto directamente afectado por el confinamiento en todo el mundo, mientras que más de 1.600 millones de niños han sufrido alguna pérdida en su educación. Y eso fue desastroso, lo vemos muchos de los que trabajamos en este tema en educación, tanto universitaria como media y escolar. Entonces, la alteración de la rutina, la educación y el ocio, así como también la preocupación por las familias, por los ingresos, la salud, hacen que muchos jóvenes sientan miedo, rabia y preocupación sobre el futuro. Algo que viene planteando el último estudio de David Le Breton del año 2021, del 2022,
perdón, es del 2019, que es un texto que se llama Desaparecer de así, que lo hace en un lenguaje sociológico claramente, pero que muestra justamente esta dimensión, digamos, anímica de los jóvenes en el caso francés. Y los trastornos mentales diagnosticados como el trastorno de déficit de atención o hiperactividad, la ansiedad, el autismo, el trastorno bipolar, trastorno de conducta, depresión, trastorno alimentario, discapacidad intelectual y esquizofrenia pueden perjudicar considerablemente la salud, la educación y las condiciones materiales de vida, además de la capacidad para obtener ingresos en tanto niños y jóvenes. Fíjense la declaración de Henrietta Ford, que es la directora ejecutiva de la UNICEF. Esto es del año 2022, dice. Los últimos 18 meses han sido muy largos para todos nosotros, especialmente para los niños y niñas, debido a los confinamientos nacionales y a las restricciones de movimientos relacionados con la pandemia. Los niños han perdido un tiempo valioso de sus vidas lejos de la familia, los amigos, las aulas y los lugares de recreo, que son muy importantes durante la infancia. Las consecuencias de la pandemia tienen un gran alcance, pero son solo la punta del iceberg. Ojo con eso, incluso antes de la pandemia, ya que, que había demasiados niños abrumados por el peso de una serie de problemas de salud mental a los que no se les había prestado atención. Los gobiernos están invirtiendo muy poco para atender estas necesidades esenciales. No se está dando suficiente importancia a la relación entre salud mental y consecuencias que se producen más adelante en la vida, dijo la directora de la UNICEF. Entonces, bastante interesante porque ya se está llamando un poco a, digamos, a nivel supranacional. La UNICEF es una institución supranacional que ya llama la atención sobre la relación entre salud mental y cuestiones de las consecuencias de la vida, especialmente post pandemia. Entonces, en el caso de Chile, la brecha salud mental se están estudiando desde antes de la aparición del COVID. Y en el año 2012, el informe relacionado sobre salud mental y juvenil, infanto-juvenil en Chile, muestra que la brecha sanitaria en este campo fue del 22,5%, es justamente en relación a las enfermedades mentales que entre los 4 y los 18 años. En mujeres, por ejemplo, en mujeres niñas, niñas y jóvenes, en mujeres la prevalencia es mayor que en hombres, con una representatividad del 25,8% y 19,3% respectivo en relación a las enfermedades mentales. Y respecto al impacto indirecto de la pandemia sobre la salud mental, que es el estudio del 2021, que se llama Impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental y preescolares, escolares y escolares en Chile el 2021. Respecto al impacto indirecto, la repercusión en la dimensión socioemocional de niños y niñas adolescentes se evidencian. Y, por ejemplo, hay aburrimiento 63%, ansiedad y estrés 41%, que son, digamos, las más diagnosticadas, y la molestia y frustración el 35%. Asimismo, las familias revelaron que el 61% vio un aumento en la reactividad emocional de sus hijos e hijas, y el 42% presentó una mayor actividad psicomotora, inquietud e hiperactividad, ojo, es interesante, y el 73% aumentó significativamente su nivel de demanda hacia los adultos, y eso de alguna forma puede ser interpretado bajo ciertos cánones más biologicistas como ya un problema de hiperactividad que probablemente repercutió, digamos, en el reingreso del aula en el año 2021. En Chile, aproximadamente 1.900 personas se suicidaron en el 2019, y es interesante, de las cuales el 96 eran niños, niños y adolescentes entre 5 y 19 años, que representa el 5,1 de los casos de, digamos, de suicidio en Chile. Y aun cuando las tasas descendieron luego del pic del año 2018, que es el que le comentaba anteriormente, el suicidio continúa siendo una de las principales causas de muerte de la población adolescente, de acuerdo al Departamento de Estadística e Información de Salud, el famoso DAIS del MinSal, esto del año 2019. En la actualidad, la red pública de salud mental otorga una oferta de servicios en distintos dispositivos de la red asistencial. Entonces, para el año 2020 existen aproximadamente 20.000 establecimientos de atención primaria, 100 centros de salud mental comunitaria. Hubieran sido más si el año 2019 el doctor Mosca no financia la gran cárcel de Chile, que es el Hospital Psiquiátrico Putaendo, eh, que, que equivalió a la no construcción de 20 cosas en Chile. Bueno, y en nivel secundario y terciario existen 12 hospitales de día infanto-adolescentes con 185 plazas en total, 20 unidades de hospitalización psiquiátrica infanto-adolescente con un total de 188 camas. Eso parece harto, pero es muy, muy poco. Sin embargo, según datos del MinSal, entre el 2019 y el 2020 hubo una disminución del 56,9%
de las atenciones en el tramo entre 0 y 19 años, siendo uno de los principales efectos directos de la pandemia. O sea, por lo tanto, se cree que no se atendieron justamente por el confinamiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de medicalización de la infancia? Y esta imagen lo dice todo. Em, Hay muchos investigadores que están preocupados de esto, específicamente investigadores como Peter Gotche, quien fue el expresidente de la Fundación Cochrane. Fundación Cochrane debe ser una de las fundaciones en términos de medicina más importantes de Chile, y el mismo Alan Franz, quien era director del DCM4, que fue director del DCM3 y DCM4, quien renuncia en el DCM5 justamente porque piensa que la industria farmacéutica está utilizando, digamos, los diagnósticos psiquiátricos para poder aumentar el consumo de psicofármacos en Chile. Eso lo dice en un libro, Somos todos enfermos mentales. Ojo, estas dos personas no son cualquier persona, son investigadores en psiquiatría, en salud mental. Peter Gotche, uno de los mayores exponentes reconocidos en términos de investigación clínica, y Alan Franz, director del DSM-4 y DSM-5, de la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces, son dos personajes que no mienten en estos temas. Son interesantes sus estudios en relación a este tema, específicamente, por ejemplo, en el caso de Gotche, sobre los estudios de los psicofármacos en el sentido de las causas negativas que producen en la infancia. Él va fármaco por fármaco analizando los estudios clínicos que no se muestran generalmente, y lo muestra en un texto, en dos textos, pero el más importante creo que es Psicofármacos que matan, y hablan justamente de la industrialización de la, digamos, de la medicina, y a través de la construcción digamos, la formación o construcción de diagnósticos psiquiátricos infantiles, específicamente en la fluoxetina, en los estabilizadores del ánimo, y los ansiolíticos, que son utilizados constantemente, entre otros psicofármacos, con las niñeces. Bueno, primero hay que hablar de este tipo, Iván Illich. Iván Illich es uno de los primeros que habla sobre los procesos de medicalización de la infancia, en general, de la adultez, en un texto que se llama Nemesis Médica, de los años de 1975. Entonces, los procesos de la medicalización se han instalado en la cotidianidad de la vida social y colectiva de manera veloz y con profundidad, y este concepto que aparece ahí en 1975 hace referencia a la colonización de la medicina institucionalizada en facetas de la vida cotidiana, y que trascienden los límites reales y éticos propiamente de la acción. Fíjense que Illich es cura y también es médico, y él también plantea que no es un problema tomar psicofármaco, algo que yo también sigo, sino que hay un sobrediagnóstico y una sobremedicalización y sobrediagnosticación, por ejemplo, de algunos diagnósticos que no necesariamente son en sí mismos problemas de salud mental o problemas psiquiátricos. Entonces, definir como patológico un fenómeno cualquiera de amplio espectro posible, que es el mapa del desarrollo humano, es capaz de dibujar y proceder luego a medicalizarlo. Es un hecho claro de la medicalización, es decir, como algunos como psiquiatras críticos como eh, Emmanuel Desbiat, Ortiz Huerta, Ortiz Lobo, entre otros psiquiatras españoles pertenecientes a la Asociación de Neuropsiquiatría Española, plantean que hay una colonización del lenguaje psiquiátrico, una colonización de la psiquiatría en la vida cotidiana, y por eso uno podría hablar de salud mentalización de la vida, y que plantean que esto tiene como efecto la sobremedicación en todos los ámbitos etarios, tanto niñez y juventud, adultez, como también la tercera edad. Entonces, los procesos de medicalización fue un componente más de la forma particular de configuración y ordenamiento de la sociedad de los estados modernos. Esto lo dice Alicia Stolkiner, que es una investigadora argentina que pertenece a la Facultad de Medicina y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y dice, y justamente tiene que ver con que, eh, digamos, en la actualidad, al parecer, el psicofármaco se convierte en una respuesta adecuada para manejar problemas que son de tipo cognitivo y social. También las familias fueron colocadas en un lugar neurálgico en la articulación entre la sociedad y el Estado, dando paso también a políticas de policiamiento, tal como la promoción de la mujer madre como educadora y auxiliar, también médico al interior del hogar. Algo que se va a traspasar también a la educación formal, en la educación, en las formaciones de la enseñanza básica y la enseñanza media, en la construcción de la pedagogía chilena y la pedagogía norteamericana.
Entonces, los niños y niñas se constituyen en objeto de políticas, instituciones y prácticas tendientes, por un lado, a garantizar su desarrollo y, por otro lado, a mitigar el riesgo que significaba cuando se desbordaba el cuidado, por ejemplo, la tutela parental en los sectores populares. Eso es lo que plantea Stolkiner en el estudio del 2012. Dice, se plasmó en los estados nacientes una doble y contradictoria representación de la infancia que aún tiene vigencia, ingenuidad y fragilidad por un lado, pero peligrosidad por el otro también, y una de ellas en peligro y otra de ellas como peligrosa. Entonces aquí hay una distinción de los vulnerables, los niños vulnerables, pero también los niños peligrosos. Y esto ya lo plantea justamente Stolkiner a propósito de que son dos ámbitos de medicalización. Medicalizamos lo vulnerable, justamente en niños en procesos de desarrollo, a través de ciertos diagnósticos psiquiátricos, y lo peligroso a través de cierto de diagnóstico psiquiátrico o diagnóstico de personalidad de tipo antisocial, que es lo que vamos a ver más adelante con los niños cenames, etcétera. Junto con los estados de bienestar en la mitad del siglo XX y la enunciación tanto como derechos sociales como los derechos humanos de la niñez, aparece justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño. Y aquí comenzó un cuestionamiento social a la forma de respuesta a las problemáticas del campo social, entre ellos las instituciones totales también, como los asilos, los manicomios, etcétera. Y en 1959 las Naciones Unidas proclaman la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño, iniciando una doctrina de protección integral de la infancia, y este proceso culmina en 1989, ¿cierto?, con la convención, y que el año 2016 Chile ratifica en la ONU. Esto marcaría un cambio radical al pasar de las políticas de protección al niño a la protección de sus derechos, cosas distintas. Un enfoque que antagoniza con la objetivación de las medidas anteriores tutelares, y una que pasa ahora a una asistencialista. Y con la expansión del capitalismo desde la Segunda Guerra Mundial y la caída digamos, del muro de Berlín, la globalización, por así decir, existe también una transformación de las instituciones centrales, las instituciones del Estado, y también, por lo tanto, va a tocar las instituciones que configuran la infancia, la familia y la escuela. Y simultáneamente, la medicalización llegaba hasta los inicios mismos de la vida al transformar el nacimiento en un objeto de prácticas médicas. Ojo, hoy día, por ejemplo, nadie puede nacer fuera de la medicina. Es bien cómico. Hay un estudio doctoral de Nairi Sarbian, un estudio sociológico que muestra, por ejemplo, la imposibilidad de salir del mundo de la medicina en un proceso que es totalmente natural, como el embarazo y el nacimiento de un niño. No puede, a pesar de que existen alternativas para nacer de forma fuera de un hospital, ¿quién tiene que determinar que un niño nace en Chile, al menos en Chile, o en otros países igual? Es que es un médico, y el médico tiene que entregar un tratamiento a posteriori al nacimiento del niño. Entonces, es bien interesante eso, porque hay una especie de medicalización también del embarazo, medicalización también, o digamos, cuando digo medicalización no es necesariamente psicofarmacologización, sino que hay una medicalización de procesos naturales como el embarazo y como el nacimiento. Y la puricultura había hecho del cuidado de los lactantes una práctica que debía ser científicamente orientada por la medicina, y el mercado encontró en ello una articulación importante. Entonces, un temprano ejemplo de hibridación entre el discurso médico y los intereses de la industria fue la prescripción del reemplazo de la leche materna, por ejemplo, por fórmulas industriales desde finales de los años 50, algo que se comenzó en Norteamérica y que posteriormente se hizo mundialmente conocida. En el caso de Chile fue como la famosa política pública de la tasa de leche. No recuerdo bien el nombre, algo que María Angélica Illán en su libro Cuerpo y Sangre, y hay otro más que no me acuerdo en este momento, lo plantea históricamente. Entonces, el retorno a la lactancia de forma igualmente prescriptiva se produjo ante los efectos mortíferos de la alimentación por fórmula en los países más pobres. Entonces, hay todo un desarrollo de políticas públicas en relación a eso. Y ahora cabe reconocer que también es la etapa en que los recursos de la medicina dan cuenta de poder vencer enfermedades epidémicas como la poliomielitis o infecciones a partir de la industrialización de los antibióticos y las vacunas. Entonces ahí aparecen Bayer, Pfizer, GlaxoSmithKline, que como grandes empresas que van a trabajar este tema, y que no van a estar muy desalineadas también con, digamos, la producción de psicofármacos en el futuro, algo que ya plantea en un estudio muy importante de Peter Gotze.
si las conocen, estas son las mismas empresas relacionadas con las vacunas del COVID. Y a la par que comienzan a mostrar sus primeras fallas y excesos, las vacunas de la poliomielitis o la enfermedad infecciosa, se garantizan de alguna forma también como derecho equitativo en salud, recientemente anunciado en los países capitalistas, especialmente en los de menor desarrollo. Por eso se prueban primero en países africanos, países de Centroamérica, como las fases de estudio. Y estas fases van a culminar en la crisis de los 70, de la cual responsabilizaría a los modelos de estados sociales y su integración reguladora en la sociedad y la economía. Entonces, la economía, digamos, del derecho de los estados de bienestar se ve entre crisis y tiene que reformularse a través de otras prácticas en los postulados neoliberales, por ejemplo. Entonces, los estados neoconservadores plantearon la necesidad de liberar las fuerzas del mercado a través de la altura globalizada, que va a ser la globalización, ¿cierto? Y en donde se va a considerar que quién es el mejor producto y distribución de bienes y servicios. Y aquí aparecen las privatizaciones, aparece el mundo de la industria del psicofármaco, ya de una manera mucho más global. En el campo de la salud se plantea que sus servicios de asistencia deben ser regulados básicamente por los mercados, garantizando solamente coberturas mínimas esenciales para quien no acceden a ello y desestimando la acción estatal. Y por su parte, la institución escolar dio cuenta de esta crisis, y esto es interesante, por eso esta contextualización, ya que por una profunda, digamos, la institución escolar dio cuenta de esta crisis por la profunda, digamos, desarticulación que existía digamos, en su rol como institución dentro digamos, de la sociedad. Entonces, y al volverse lábil su relación con los estados y al enfrentarse también a nuevos mundos de comunicación e imagen y una transformación de la subjetividad también que tuvo repercusiones en los nuevos supuestos de aprendizaje y construcción de la pedagogía digamos, en la sociedad actual. Al fragilizarse sus instituciones fundacionales, va a decir Corea y Lebotsky, la infancia se atomizó en infancias diversas que incluían desde su acortamiento cronológico hasta la posibilidad de su destitución simbólica. Y esto es re importante porque lo que va a permitir es que haya una proliferación también de infancias y digamos, también una destitución de algunas de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de proliferación, van a aparecer la neurodiversidad como una gran manera de explicarlo, las distintas formas de la infancia, pero también va a haber destitución de la infancia y que tiene que ver con estos tipos antisociales, los niños que no sabemos qué hacer con ellos, y que quedan anclados a instituciones totales como la Red Mejor Niñez, Siname, y que son básicamente medicalizados por su condición fuera de la infancia. Entonces, el consumo como motor de la economía da inicio a la sociedad del rendimiento, como diría por ahí Byung-Chul Han, y en un mundo comunicacional y como económicamente globalizado, el paradigma del consumo tiende a acompañarse de la idea y la necesidad de satisfacción inmediata, solución veloz del problema y ausencia del malestar, po. Y la infancia y la adolescencia son disruptivas muchas veces, y los niños y las niñas, los adolescentes, son también analizadores privilegiados de estas instituciones de la red de infancia, colegios, entre otros tipos de instituciones, y que están al amparo de esta lógica de la protección de los derechos de la niñez. Y por lo tanto sus actos develan y ponen en el discurso social y en la institución aspectos naturalizados o invisibilizados. Es natural que los niños sean así, se invisibilizan las nuevas formas de crianza, entre otras cosas. Entonces, un joven que protagoniza un acto de violencia escolar pone en escena toda la institución y la sociedad y lo hace con el cuerpo, como diría Michel Foucault, pero no necesariamente ha tratado de cambiar algo. Entonces, digamos, al entrar en una generación nueva escena, una generación distinta a la que se conoció pedagógicamente hablando como esta pedagogía digamos, del desarrollo, eh, so- justamente estos actos nuevos que iluminan con una nueva infancia van a cambiar de alguna manera esta nueva manera de ver la infancia, esta disrupción de la infancia, que uno podría decir también se tradujo en lo que pasó en el año 2019, en el conflicto social del cual hemos sido presentes y en donde las juventudes tuvieron un rol interesante.
Frente a este carácter disruptivo de la juventud, de la adolescencia, la infancia, la niñez, frente a la necesidad de los sectores medios de potenciar el rendimiento de sus hijos y ante la peligrosidad de las infancias también y la adolescencia en desamparo, una vez más la medicalización aporta un nuevo elemento a la normalización, digamos, objetivante de este grupo etario. Entonces se trata de la psicopatologización de los niños y niñas y los adolescentes que se empareja con el avance de la empresa productora de psicofarmacología sobre el mercado de la infancia. Algo que en el estudio de Alan Franz ya lo viene anunciando el año 2014, justamente pensando en un problema que iba a ser a futuro. Hoy día estamos a 10 años de ese estudio y vemos las consecuencias de la sobremedicalización, digamos, de este proceso. Entonces, la psicopatologización de la infancia, o sea, en un mundo feliz, digamos, tiene que ver en el campo de la salud mental, es uno de los en que se materializa esta nueva forma de manera bien transparente el antagonismo entre la subjetivación y la objetivación inherente en nuestra época. Entonces, el proceso de objetivación se produce en el abordaje medicalizante de las así llamadas enfermedades mentales, por un triple movimiento. Primero, individualizar el proceso de salud-enfermedad, cuidado, reducir el padecimiento psíquico a la psicopatología y ontologizar el cuerpo del cuadro psicopatológico. Entonces, lo que hay aquí en el fondo, esta reducción implica negar la complejidad de un proceso mucho más grande en un individuo donde lo social es externo y un sujeto donde es parte de lo social. Y lo que hacemos es abrir esto y verlo por separado de alguna forma. Entonces, si bien la psicopatología puede ser una herramienta útil para los procesos terapéuticos y es tremendamente útil, es necesario reconocer que el padecimiento subjetivo no es reducible a ella, no es reducible, por ejemplo, las condiciones materiales de vida a lo psicopatológico, no es posible reducir la determinante social de la salud a lo psicopatológico, algo que viene diciendo la OPS hace mucho rato, pero que la psiquiatría infantil no ha tenido en cuenta justamente porque no ha tenido, digamos, un discurso continuo en relación a este tema. De hecho, no existe salud mental infantil de tipo comunitario en Chile, eso comentar porque no existe, solamente existe la perspectiva biologicista y por lo tanto privada. Y por lo tanto, este padecimiento subjetivo que no es reducible a ella, digamos a la psicopatología, eh, se produce de manera compleja y excede incluso el cuadro psicopatológico. Entonces, el sufrimiento, por ejemplo, producido por la estigmatización, no es inherente necesariamente a una enfermedad, sino más bien una posición social del niño o del adolescente en un lugar determinado. Algo que ya Goffman venía diciendo en 1961 en su estudio sobre estigma, en un capítulo 3. Entonces, el constructo teórico, sufrimiento subjetivo, permite anular otra dualidad, po, la de mente-cuerpo, en el que lo biológico y lo subjetivo se articulan como dimensión a los fines de comprensión y no las realidades diferenciables. Entonces, hoy día es más fácil decir que es un problema de sinapsis cerebral que un problema de justicia social. ¿Por qué? Porque la producción, digamos, de neuronas en términos de sinapsis cerebral puede reemplazarse a través de una producción, digamos, artificial, el psicofármaco, básicamente, y no dar respuesta a un problema de una realidad diferenciable que tiene que ver básicamente con que puede ser un nivel biológico, pero puede ser también un nivel psicológico y por lo tanto un nivel social, en donde, por ejemplo, la justicia social o el bienestar social o el bienestar psicoemocional es una dimensión tremendamente importante. Entonces hay que ser claro, sin desconocer que hay niños para quienes una prescripción de fármacos puede ser necesaria en el marco de una clínica ampliada, de acuerdo al estudio de Sousa Campo, en la que el problema pueda ser abordado por su complejidad, es necesario revisar críticamente la masividad con que la psicofarmacología se constituye en una respuesta hegemónica hoy día o la única en tratamiento de salud mental en la niña. Y por eso mi crítica también a la conformación de la red de salud mental en términos de el infanto juvenil, ya que no tiene una perspectiva clínica comunitaria, por ejemplo, y por donde, donde el tratamiento necesita intervenciones psicosociales o sociales con características territoriales, por ejemplo. Y por lo tanto debe revisarse críticamente la creación permanente de las nuevas patologías, lo que suele denominarse como el disease mourning, que de acuerdo a los estudios que plantea el mismo Alan Franz, insisto, director del DSM-4 y DSM-5, perdón, del 3 y el 4, en el 5 cuando él era director del Ranuncio. O, por ejemplo, la adecuación a la nosografía, los estudios de la psicopatología, el estudio de la psicopatología descriptiva. Entonces,
hay que plantearse críticamente, revisar estos diagnósticos, a los recursos que se destinan en términos de la adecuación nosográfica a los recursos psicofarmacológicos. Recuerden que en nosografía, los que no conocen, que es un ramo que se pasa dentro de la conformación, del estudio de la psiquiatría y de la psicología probablemente, ahí lo desconozco, donde se estudian las enfermedades mentales, su clasificación y por lo tanto su forma de abordar psicopatológicamente hablando y psicofarmacológicamente hablando. Entonces se crean enfermedades se crean enfermedades para el medicamento. Esto no lo digo yo, lo dice Peter Gotche y lo dice los estudios de Alan Franz. De lo cual es un buen ejemplo el debate actual, por ejemplo, sobre el DSM-5, la categorización de enfermedades psiquiátricas de la APA. Es bien interesante cómo, por ejemplo, ahí proliferan enfermedades y, dos puntos, el psicofármaco que tiene que darse. Y por eso, de hecho, renuncia a Alan Franz. Es muy cómico y trágico esa historia. Eh, la industria farmacéutica tiende a radicalizar la medicalización, porque es una industria, obvio, como una industria de sopa, como una industria de auto, creando estrategias de comunicación dirigidas no solo a los médicos, sino también al usuario, familiar y maestro, cambiando la definición de enfermedad e instituyendo nuevas entidades nosológicas. En esa direccionalidad está puesta hacia las decisiones diagnósticas y hacia establecimiento de la necesidad del fármaco en el deseo en el público. Y hay un estudio ahí del 2006-2005, el estudio de la COF es muy interesante en esto, cómo se instala en la opinión pública la idea de la necesidad de tomar psicofármacos. Algo que otro teórico, otro estudioso como Nicholas Rose ya plantea como la creación de la biociudadanía y que tiene que ver con todo un estudio sobre cómo la industria farmacéutica plantea la necesidad de instalar ciertos psicofármacos, pero a través de asociaciones de usuarios. Y entonces financia los psicofármacos en asociaciones de usuarios con enfermedades complejas en niños y en adultos, y por lo tanto se los plantea se plantea una necesidad de ello y después la necesidad de plantearle al Estado la necesidad de instalar este psicofármaco. Algo que también lo denuncia en su estudio Nicolas Rose, Alan Franz y Peter Gotche. Y es una tendencia hacia una asistencia entendida como una acción terapéutica que reduce la operatoria del síntoma, ¿cierto? Ahí está el estudio de Vylakowski, y que a su vez tiende hacia un abordaje uniterapéutico centrado en la utilización del fármaco, es decir, medicamentalizando el proceso mismo de la medicalización, específicamente la niñez. Estoy medio pasado, pero bueno, el informe mundial, el informe de salud de Instituto de Derechos Humanos de Niños y Niñas Jóvenes, el Sename del 2018, muestra, por ejemplo, que, que en Sename, por ejemplo, tenemos que todos los niños, el uso de medicamentos de los niños es casi de manera obligatoria, esto como para poder mostrarlo. Entonces, los nombres de los medicamentos mencionados fueron clasificados en 5 categorías según correspondía. Esto fue una encuesta que se le hicieron a los niños al interior de la red Sename: ansiolíticos, depresivos, estabilizadores del ánimo, estimulantes del sistema nervioso central, etcétera, y antipsicóticos. Fueron digamos, los grandes psicofármacos encontrados al interior de estas instituciones. Siguiendo 149 niños y niñas que tenían datos válidos, casi la mitad reportó consumir medicamentos, por lo tanto, el 45%, probablemente esto aumentó con la pandemia, consumía psicofármacos, mientras más de un 20% señaló estar consumiendo 2 o 3 medicamentos diarios. Ahí pueden ver los datos después en la grabación. Respecto a las 5 categorías que fueron clasificados los medicamentos que los niños y niñas reportaron consumir durante el día, los antipsicóticos lideraron, digamos, el 40% consumía antipsicóticos. No es menor necesariamente, justamente en niños de esta categoría. Y a los niños y niñas que consumían medicamentos psicotrópicos, también se les preguntó si sabían si qué se le había recetado, y el 87% dijo no saber lo que tomaban. Entonces, es bastante interesante esto, reportar que los niños no saben lo que toman, y un 89% nombró a algún doctor o psiquiatra que lo atendió dentro del centro donde viven o fuera del centro, por ejemplo, en un COSAM o un hospital. Y el 10% reportó que a otra persona como la que había recetado los medicamentos. Y eso es muy, muy interesante también, ver cómo se maneja la salud mental al interior de este tipo de instituciones. Dice como otra persona, nombraron por ejemplo a la tía enfermera, a la tía psicóloga, a las tías, quienes son los que le reportaban, digamos, le recetaban los fármacos a los niños, o una tía del COSAM.
Entonces, respecto al consumo de medicamentos, se observa que un alto porcentaje, ¿cierto? El 43% de niñas y niños de los centros de protección Sename, incluyendo a niños y niñas de entre 8 y 17 años, reportan consumir psicofármacos diariamente. Más aún, llama la atención, dice que una estimación conservadora dice que solo se toma en cuenta los medicamentos a los que los niños y niñas se refieren por su nombre, tenga como resultado que el 40% de los niños y niñas que consumen medicamentos hacen uso diario de antipsicóticos. Sin embargo, los niños no saben el nombre de los fármacos, lo que corresponde a un 17% del total de entre 8 y 17 años, con datos válidos para asegurarse esta pregunta, porque pueden que tomen más, pero ellos no logran responder de manera adecuada, porque no lo logran identificar los otros remedios. Entonces, la prevalencia del uso del psicofármaco en niños y niñas en Chile no ha sido abordada por estudios que permitan contrarrestar estos datos señalados justamente. Fíjense, esto bajo una ficha clínica de una institución Sename. Ahí está el esquema farmacológico. Ahí vemos 3 antipsicóticos que se están tomando y los horarios que se toman, por ejemplo, que ni siquiera personas que están en el ámbito público, ambulatorio, las toman. Ahí quetiapina o olanzapina, fíjense cuánto es la toma, y el propanolol, que es un fármaco que tiene muchas indicaciones. Se hace imperativo contar con dichas investigaciones que den cuenta de la realidad a nivel país del consumo de fármacos, tanto en niños y niñas adolescentes institucionalizados como en la población general, de modo de diseñar políticas públicas adecuadas para el abordaje de estas problemáticas. Y sería importante no solo realizar un diagnóstico de los mecanismos por los cuales los medicamentos son recetados y administrados a los niños y jóvenes en los centros de protección Sename o Mejor Niñez, sino que también fomentar un mayor acceso al tratamiento psicoterapéutico, por ejemplo, que sean estables en el tiempo y donde haya un foco entre el vínculo entre los niños y los adultos, siendo esto algo que muchos niños y niñas han visto dañados y que requieren de tiempo para reparación. Esto no se hace dentro de las instituciones Sename, y esto es una institución pública, generalmente, o instituciones Mejor Niñez, y esto no solo tendría un beneficio a corto plazo para el bienestar de los niños y juventud y adolescentes, sino que también tendría un carácter preventivo en futuros problemas de salud mental y resultaría en un largo plazo en una reducción de gastos para el Estado. Bueno, eso es un poco mi presentación hoy día. Mi idea ha sido un poco poder mostrarle el estado del arte, digamos, digamos, de este gran problema a nivel global, a nivel mundial, que pasa tanto en en las instituciones eh, educacionales, públicas, especialmente en instituciones totales como la Red Mejor Niñez, y que la idea es generar un debate y una construcción y una problematización sobre esta gran, digamos, aumento de la medicalización de la infancia, especialmente en el sistema público. Así, es muy interesante esto. Y también una no construcción de una red, digamos, infanto-juvenil, eh, digamos, básicamente porque no hay una organización, digamos, concreta de las políticas públicas. Que haya Plan Nacional de Salud Mental no significa que sea dirigida a la niñez, sino está dirigida especialmente a la población adulta, y eso requiere, por lo tanto, otras conversaciones a nivel político, a nivel gubernamental y a nivel también de sociedad civil. Y ahí creo que el camino que ha tomado la sociedad civil estas nuevas formas de entender la salud mental de los niños como diversidad, eh, neurodiversidad, me parece bastante peligroso, porque hay una lógica del neuro, explicaciones neurológicas, antes que explicaciones que tienen que ver más por la justicia social, algo que, bueno, aquí se plantea de este modo. Bueno, chiquillos, ha sido un gusto. Gracias por haberme escuchado, y la idea es que pueda ahora haber un debate que el profesor sea ir a guiar. Un gusto a todos. Cualquier cosa está en mi correo y me pueden preguntar, contactar, etcétera. Que tengan una buena tarde y hasta luego.